Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar haciendo algunos ejercicios, algunos problemas con triángulos rectángulos, solamente que ahora van a ser problemas algo más complejos. Por ejemplo, tenemos este problema, dice que desde un punto en una avenida observamos la azotea de un edificio con un ángulo de elevación de 80 grados. 100 metros más lejos en línea recta se vuelve a observar la azotea con un ángulo de 60 grados. La pregunta es: ¿a qué distancia de la base del edificio estaba al principio? Tenemos gráficamente esta situación, ¿no? Estamos a una distancia y observamos la azotea con un ángulo de elevación de 80 grados. Si desde ahí nos alejamos 100 metros, ahora el ángulo de inclinación es menor y mide 60 grados. La pregunta es: ¿a qué distancia de la base del edificio estaba al principio? Esto tenemos que hablar. Veamos entonces. Primero, analizando nuestro gráfico, lo podemos entender como dos triángulos rectángulos. A la parte que buscamos le vamos a llamar X y la altura del edificio va a ser H. Y nuestros triángulos van a ser estos dos triángulos rectángulos, ¿no? Acá está el primero y aquí está el segundo. El primero de azul y el segundo de rojo. Para guiarnos mejor, vamos a mencionar a esos vértices como los puntos A, B, C y D. Tenemos dos triángulos. Y si analizamos en el triángulo de vértices A, B, D, vale decir este triángulo de acá, tenemos como conocido un ángulo de 80 grados. Tenemos H y X que llegarían a ser los catetos, porque son los que forman el ángulo recto. Entonces, aplicando, podríamos tener que la tangente de 80 grados es igual al cateto opuesto H dividido entre el cateto adyacente X. H sobre X. Hemos aplicado tangente porque la tangente relaciona al cateto opuesto con el cateto adyacente. De la misma forma, ahora en el triángulo de vértices ABC, el triángulo más grande, también rectángulo, tenemos como ángulo conocido el de 60 grados. Cateto opuesto H y el cateto adyacente que llegaría a ser X, que es esta parte, más 100, que llegaría a ser esta otra parte. X más 100. Entonces, también aplicando la tangente, vamos a tener que la tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, X más 100 metros. Y así tenemos, fíjense, dos ecuaciones y tenemos dos variables que son H, la altura del edificio, y X, lo que queremos averiguar. Entonces tenemos un sistema 2×2, dos ecuaciones, 1 y 2, y dos variables que son H y X. Entonces vamos a resolver este sistema. Para eso podemos empezar a despejar H para poder hallar X, ¿no? Vamos a utilizar el método de igualación. En esta primera parte vamos a despejar H. X que está dividiendo pasará a multiplicar y voy a tener X multiplicado por tangente de 80 es igual a H. Aquí de la misma forma, todo esto que está dividiendo pasará a multiplicar a tangente de 60. Con paréntesis porque son dos términos. X más 100 metros multiplicado por tangente de 60 es igual a H. Ahora hemos despejado H en ambas ecuaciones. Utilizando el método de igualación podríamos igualar esta expresión con esta otra. Y tendríamos entonces X más 100 metros multiplicado por tangente de 60 igual a X por tangente de 80. Y así lo que hemos conseguido es tener solamente una variable que es X, que es lo que estamos buscando. Vamos a aplicar aquí la distributividad
multiplicamos x por tangente de 60 y 100 por tangente de 60. Esto lo hemos copiado aquí. Ahora ubicamos que tenemos dos términos, 1 y 2, que tienen la variable x. Entonces esos los vamos a reunir a la izquierda. X tangente de 60 y este otro cambia de signo, menos x tangente de 80, igual, este como no tiene variable, lo llevamos al otro lado cambiando de signo, menos 100 metros por tangente de 60. Ahora, estos dos términos de la izquierda tienen algo en común. Tienen como término común, factor común, x. Entonces, sacando el factor común, x nos queda tangente de 60 menos x que hemos sacado de factor común, simplemente queda tangente de 80. Ahora x ya está separado y todo esto que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Entonces x va a ser igual a toda esta expresión dividido entre tangente de 60 menos tangente de 80. Todo esto que estaba multiplicando pasa ahora a dividir. Bueno, vamos a introducir todo eso en la calculadora y vamos a obtener el valor de x. Utilicemos la calculadora. Entonces introducimos los datos en la calculadora. Vamos a colocar como fracción en el numerador menos 100 multiplicado por tangente de 60. No hay necesidad de colocar grados, se sobreentiende que es grados. Y ahora en el denominador, tangente de 60, cerramos paréntesis, menos tangente de 80. Aquí es importante los paréntesis porque así separamos la cantidad de la que vamos a sacar tangente. Y el resultado es 43.97. 43.97. Copiando el resultado, 43,97. Entonces, nuestra respuesta sería que al principio estuvimos a una distancia de 43,97 metros de la base del edificio. Y con eso hemos resuelto el problema que nos planteó. Muy bien, vamos con otro ejemplo entonces. En este caso nos dice que dos personas están separadas por 50 metros y ambas observan un helicóptero con ángulos de elevación de 40 grados y 65 grados. La pregunta es ¿a qué altura se halla el helicóptero en relación a la línea horizontal de mira? Esta es la línea horizontal de mira, ¿no? Donde ambos están viendo a esa altura. Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer. Esa es la situación gráfica que expresada con triángulos podríamos tener h, lo que estamos buscando, la altura a la cual está el helicóptero, y le llamaremos d a esta distancia, ¿no? A esta altura está el helicóptero y esto es d, esta distancia de la persona que está mirando a 65 grados hasta debajo del helicóptero, le llamaremos esa distancia d. Por lo tanto, podríamos expresar todo esto con estos triángulos. El triángulo mayor desde la primera persona que observa 40 grados, aquí está el helicóptero y la altura. La segunda persona tiene un ángulo de elevación de 65 grados. Y le llamamos d a esta distancia que explicábamos aquí y h la altura. Lo que tenemos que buscar es h entonces. Y para organizarnos mejor hemos llamado el vértice A, el vértice B, C y D. Entonces empezaremos en el triángulo de vértices BCD. BCD, este pequeño de acá, triángulo rectángulo. Y tenemos
que la tangente de 65 grados es igual al cateto opuesto h sobre el cateto adyacente d. Entonces h sobre d. De la misma manera, en el triángulo más grande de vértices ABC, tenemos el ángulo agudo 40, un cateto opuesto que llegaría a ser h, y el cateto adyacente sería 50 más d. Entonces la tangente de 40 es igual al cateto opuesto h sobre el cateto adyacente, 50 metros más d. Y tenemos ahora dos ecuaciones cuyas variables son h y d. Empezaremos entonces a despejar. D que está dividiendo pasa a multiplicar, d por tangente de 65 igual a 8. De la misma manera, aquí 50 metros está dividiendo, pasa a multiplicar a tangente de 40. Como son dos los que van a ir a multiplicar, entre paréntesis, ¿no? Para que los dos multipliquen a tangente de 40. Ahora, lo que hemos obtenido es h, hemos despejado igual que en el anterior ejemplo, y podríamos igualar. Pero si lo igualamos, nosotros vamos a tener una ecuación con el valor de d. Y d podemos hallar, aunque no nos piden, ¿no? Pero para no dar tanta vuelta, mejor nos conviene despejar d para igualar y después hallar h. Entonces, despejando d, tenemos que tangente de 65 está multiplicando, pasa a dividir h dividido entre tangente de 65. Aquí no podemos decir que va a ir a dividir, entonces lo que nos conviene es aplicar la distributividad. Distribuimos 50 metros multiplicado por tangente de 40 más d multiplicado por tangente de 40 igual a h. Aquí ya hemos despejado d, sin embargo aquí nos falta. Entonces iremos despejando d. Miren, acá tenemos d. Este otro término lo vamos a llevar al otro lado. Nos quedamos con esta parte, d por tangente de 40 igual h, y todo esto que está con signo positivo al otro lado pasa con signo negativo. Ahora sí podemos decir que d está multiplicando por tangente de 40. Solamente nos queda aquello. Entonces tangente de 40 va a pasar a dividir a toda esta región. Tangente de 40. Y de esa forma hemos despejado d. Y como en ambos hemos despejado d, podemos igualar ambas expresiones. H sobre tangente de 65 igual a este otro valor, h menos 50 metros por tangente de 40 dividido entre tangente de 40. Por si acaso no podemos simplificar estos dos porque este está restando de esta cantidad y eso impide que se puedan anular tangente de 40 con tangente de 40. Pero bueno, lo que importa ahora es que tenemos una sola ecuación con una variable que es h. Entonces podemos resolver esta ecuación. Multiplicaremos en forma cruzada. Tangente de 40 que está dividiendo pasa a multiplicar a h por tangente de 40, y tangente de 65 que está dividiendo va a ir a multiplicar a toda esta cantidad. Tangente de 65 multiplicado por todo esto entre paréntesis, porque son dos términos, ¿no? 1 y 2. Bueno, tenemos que continuar. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva, tangente de 65 por h, menos 50 metros por tangente de 40 por tangente de 65. Ya no tenemos signos de agrupación. Es momento de agrupar, de llevar todos los que tienen la variable h, que son estos dos, a la izquierda, para empezar nuestro despeje. De esa manera, tenemos entonces que h por tangente de 40 se queda aquí, y este otro cambia el signo, es positivo, al otro lado va como negativo. Y los que no tienen h, que son menos 50 metros, por tangente de 40 por tangente de 65, se quedan a la
derecha. En la izquierda tenemos dos términos que tienen algo en común, h. Sacaremos el factor común h y nos queda agrupado tangente de 40 menos h salió como factor común, nos queda tangente de 65. Lo demás se ha copiado. A continuación, h está multiplicando por todo esto, entonces todo esto que está multiplicando al otro lado irá a dividir y tenemos que h va a ser igual a toda esta cantidad, está aquí, y esto que está multiplicando pues pasa a dividir. Y de esa forma ya hemos despejado h y lo que tenemos que hacer es introducir este valor en la calculadora para obtener el valor de h. Introducimos a la calculadora. Introducimos en la calculadora entonces, como son fracciones, en el numerador menos 50 multiplicado por tangente de 40 pues haremos paréntesis multiplicado por tangente ahora de 65. En el denominador tangente de 40 menos tangente de 65. Ahí está, el resultado es 68.92. Entonces el resultado es 68.92, que representa la altura a la que está volando el helicóptero. Bueno, eso es todo, espero te haya gustado, sigue practicando, nos vemos la próxima, cuídate, hasta pronto.